Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Guadalupe Altamirano Castro. Actualmente funjo como enlace jurídico en la Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras y para mí es un gusto participar en este curso taller sobre la implementación de las medidas cautelares en el procedimiento penal para adolescentes. Desde luego, habría que explicar un poco que este tema de las medidas cautelares recientemente se implementó en el sistema penal en nuestro país y en el caso de Veracruz no se ha quedado atrasado, por el contrario, recientemente en la institución donde laboro se creó la unidad de medidas cautelares, que es la encargada de dar el seguimiento a la implementación o la imposición de medidas cautelares por parte de las autoridades jurisdiccionales. El objetivo de este curso es compartir aquellos mecanismos jurídicos, prácticos y de procedimiento que implican, desde luego, la participación no solo de los operadores técnicos en el procedimiento penal para adolescentes, sino de aquellas autoridades coadyuvantes que participan en la supervisión y en el seguimiento a las medidas cautelares, como son los DIF municipales, el DIF estatal y las Procuradurías de Defensa del Menor. Por ese motivo se ha organizado este curso. Tengo comprendido que ya se desarrolló el primer bloque. A mí me corresponde el segundo bloque, que es el proceso de implementación del sistema de justicia penal para adolescentes en México, para lo cual me permito hacer una breve presentación general. Este bloque lo dividiremos en 4 apartados que considero que estudiados nos van a permitir tener un panorama completo de cuál ha sido ese proceso que ha sufrido México para llegar a lo que actualmente se implementó a partir de 2016 y que hoy se conoce como Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Los 4 temas son los siguientes. En el primero haremos una contextualización de la transformación del sistema de justicia penal en nuestro país, que desde luego este apartado, este temario, implica todo el contexto sobre el cual se generó en el ámbito internacional y en el ámbito nacional, y desde luego en nuestro estado para llegar a lo que actualmente se conoce como Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. En el segundo temario tendremos el procedimiento que se ha seguido desde el ámbito jurídico para poder llegar a lo que hoy se conoce como Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. El tercer tema versa sobre el marco jurídico. De ahí, en este apartado del marco jurídico, pues se revisará los aspectos de los tratados internacionales, que desde luego son los que permean y modelan nuestro sistema en México. Después pasaremos a las normas locales, las normas nacionales, perdón, en este caso la Constitución, algunos artículos específicamente, como el 18 constitucional. Llegaremos a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal brevemente y cerraremos con la normatividad local en el caso del Estado de Veracruz. Y en el cuarto tema, para cerrar este bloque, cerraremos propiamente con aquellos aspectos más destacados de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, como los principios, algunos aspectos básicos del procedimiento y finalmente los órganos y las autoridades que son responsables de implementar este sistema en nuestro país y en el estado de Veracruz. Pues bien, ya teniendo ese panorama general, deseo comentarles que al final de los 4 temas haremos un checklist a manera de recordatorio para poder estar en el entendido de que haya quedado comprendido los temas que habremos desarrollado. Iniciaremos con el primer tema. ¿Cuál ha sido el proceso de contextualización para comprender hoy en día el sistema de justicia penal para adolescentes en México? Bueno, diremos en este aspecto que el modelo nacional está influenciado, como normalmente ocurre en nuestro país, en muchos de los temas en el orden económico, en la administración pública, pues está influenciado por aquellos mecanismos jurídicos de orden internacional. De ahí podríamos iniciar por comentar que desde el año de 1800, más o menos en Estados Unidos de Norteamérica, pues se dan los primeros antecedentes sobre el tratamiento de los adolescentes, que en aquellos tiempos eran considerados infractores.
Más adelante, en el ámbito de la cooperación internacional, a través de la Organización de las Naciones Unidas, pues se generó por allá del año de 1959 aquellos primeros instrumentos que estaban enfocados a establecer por primera vez los principios que habrían de permear el sistema de justicia para adolescentes. Desde luego, para poder llegar a ello, pues hubo varios modelos que se tuvieron que reproducir y entonces hoy en día podemos comprender que se le conoce a este sistema como un sistema especializado. ¿Esto qué significa? Que lo diferencia del procedimiento para adultos. Otro antecedente que tenemos respecto a lo que ha permeado en este sistema, pues es la Declaración de los Derechos del Niño que se dio por allá del 20 de noviembre de 1959, en donde se reconoce a los menores como sujetos de derechos especiales y el Estado tiene ese deber de velar por cuidar ese interés que hoy se conoce como el interés superior de la niñez. Y bueno, esta declaración pues establece que bueno, que el niño adolece o tiene algunas circunstancias que lo hacen distinto, por supuesto, a los adultos, en las que falta la madurez, tanto física como mental, y por consiguiente, pues el tratamiento que esto implica, pues debe ser total y absolutamente distinto al de los adultos. Después tenemos un poco más adelante, años más adelante y más cercanos, por allá de los 80s, específicamente el 28 de noviembre de 1985, entran en proceso el reconocimiento y obviamente la implementación de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores. Aquellas que conocemos quienes estamos inmersos en el procedimiento penal como las famosas reglas de Beijing. Y estas más que nada establece aquellos estándares mínimos para poder administrar la justicia para los menores de edad. Y un poquito más adelante, ya hacia los años 90, pues aparecen el 14 de diciembre, para ser exactos, de 1990, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los niños privados de la libertad. Y que bueno, que en esencia, en su conjunto, pues establecen que la privación de la libertad de un menor debe decidirse como el último recurso, como la excepción a la regla. Y hoy en día, en el sistema de justicia actual para adolescentes, pues existe como excepción la pena privativa de libertad. Es la última medida que debe tomarse para poder tratar a un menor o a un adolescente. Más adelante, en el caso de el panorama internacional, pues también tenemos propiamente otro cuerpo normativo internacional conocido como las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, o conocidas famosamente como las directrices de Riad, que también datan de allá del 14 de diciembre de 1990. Y este cuerpo normativo de mecanismos internacionales pues se enfoca más que nada a la prevención eficaz de la delincuencia juvenil desde una perspectiva humanista y una política progresista que permita construir y que permitió desde luego construir lo que hoy conocemos como sistema integral de justicia penal para adolescentes. Eso por el plano internacional, y desde luego también por la cercanía que tenemos con nuestro vecino, pues hay algunos elementos tanto teóricos como jurídicos que han tenido su impacto en nuestro país y que devienen de la nación que es nuestro vecino. Entonces tenemos que, por ejemplo, un mecanismo que empezó a comprenderse es el conocido como aquel proceso que Estados Unidos implementó como cortes especiales como una reforma de carácter progresista por allá de 1820 y 1920, pues que regulaba sobre todo el tema del trabajo infantil, la educación obligatoria, la educación vocacional, entre otros elementos. Más adelante, ahí mismo en Estados Unidos, por allá de 1925, pues se formaron o funcionaban las famosas cortes juveniles en cada uno de los estados de la Unión Americana. Y bueno, su inspiración o su fundamento básico era fomentar la rehabilitación basada en las necesidades que tuvieran los menores o los jóvenes.
Y bueno, esos son, digamos, los antecedentes más remotos o más conocidos. Sin embargo, por ahora también corresponde revisar aquellos modelos, los modelos que coincidentemente se han desarrollado en nuestro país y que, bueno, vienen a consecuencia de su reproducción o de tomar su modelo de Estados Unidos. Y bueno, tenemos al respecto algunas corrientes que buscan comprender cuál debe ser el proceso de tratamiento de los adolescentes. Y entonces tenemos la primera de ellas, que se da más o menos por allá de 1890 hacia 1960, que se conoce como corriente tutelar y que hace no mucho tiempo en nuestro estado, por ejemplo, existía el Consejo Tutelar de Menores, anteriormente ubicado en Banderilla y que desde 2008 pues, fue trasladado propiamente a Ciudad de Palmasola para poder desarrollar un centro de internamiento especializado ya bajo otro esquema no tutelar, sino bajo otro esquema un poquito más integral. Entonces, este modelo o esta corriente tutelar que traemos de Estados Unidos, pues esta corriente asume que los menores cometen ofensas a la ley o por negligencia, mejor dicho, cometen ofensas a la ley por negligencia o descuido de los padres de familia. Entonces, el Estado se concibe como un mecanismo que debe tutelar el cuidado y la protección de los menores. Esto es, en sentido estricto, el primer modelo o la primera corriente, la corriente tutelar que recientemente tuvo su vigencia en Veracruz. Después aparece en Estados Unidos por allá de 1960 y 1980 aquella corriente garantista, ¿no? Que digamos, dicho en otros términos, es la que hoy en día ha influenciado precisamente el sistema con el cual actualmente contamos en nuestro país. Y esta corriente pues surge más o menos en los años previos entre los 60 y 80 y puso más énfasis en el respeto a las formalidades y al debido proceso, porque ustedes deben haber escuchado en los medios que uno de los principales violaciones en materia de derechos humanos pues tiene que ver con el debido proceso, con las violaciones al debido proceso. Y muchos casos los hay respecto a ello. Entonces, esta corriente garantista buscaba primero garantizar un procedimiento formal, en el ámbito legal, por supuesto, y bueno, buscaba que se respetara. Y bueno, reafirma el concepto que el menor es una persona, ¿no? Y no un objeto o un bien, o un bien tutelado por el Estado. O sea, por primera vez se empieza a comprender que el menor o el adolescente no es un objeto que haya que atenderlo para entretenerlo, sino que es una persona que necesita un proceso de tratamiento para poder reinsertarse socialmente. Bueno, entonces vamos aquí los modelos, el modelo tutelar, el modelo garantista y finalmente tenemos otro modelo que apareció por allá de los años 1980, 1990, digamos que es un poco más reciente y es algo que permeó no solo el sistema de adolescentes, sino también el de adultos. Y es lo que se conoce como la corriente punitiva. Esta corriente, pues digamos que a raíz del incremento o el aumento de los delitos violentos, ¿no? Como el homicidio, el secuestro, entre otros, la delincuencia organizada, pues los legisladores se dieron a la intención de reforzar bajo un enfoque más punitivo, es decir, con la finalidad de salvaguardar la seguridad. Y esto acarreó una serie de deficiencias o violaciones a los derechos humanos por ser una corriente que en los casos extremos pues abocó más al castigo que a la reinserción o a la prevención del delito. Pues bien, grosso modo, este es el panorama del primer tema que planteamos al inicio. Con esto pretendemos que quede comprendido más o menos cuál ha sido el contexto que ha influido para que hoy tengamos un sistema integral de justicia penal para adolescentes. Ya mencionamos que hay mecanismos internacionales que son conocidos como tratados y que todos ellos se refieren a los adolescentes que influyen de manera importante en nuestro sistema y desde luego las tres corrientes, la tutelar, la garantista y la punitiva, que influenciaron los sistemas en México y que hoy en día, con el aspecto garantista, pues consideramos que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pues hoy en día es una de las leyes
que mayor garantía ofrece a los menores, empezando por el respeto y el cuidado del interés superior que estos ven. Muy bien, ya agotamos el primer módulo, procederemos al segundo. Como lo hemos comentado, en el primero pues, se dio el contexto, sobre todo a nivel internacional, y por ahora corresponde hacer una revisión de cuál ha sido ese proceso de implementación, en términos coloquiales, cuál ha sido ese camino, cuál ha sido ese andar que nos ha llevado a establecer a partir de 2016, con la nueva ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pues un sistema propiamente dedicado para atender a los adolescentes y a los adultos jóvenes hoy en día en nuestro país y en el estado de Veracruz. Para ello debemos recordar que el primer antecedente, digamos antecedente desde el ámbito constitucional, se dio con la reforma en el año 2015 al artículo 18 constitucional, y en esa reforma pues establecía que la federación y las entidades federativas, los estados propiamente, pues debían aportar los mecanismos para integrar un sistema especializado en justicia para adolescentes, que después ya desembocó propiamente a partir de junio de 2016 en la ley que ya ustedes conocen como Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Pero bueno, para comprender el sistema de justicia penal para adolescentes, yo se los he comentado a mis compañeros de trabajo, que para poder comprender el sistema de adolescentes es necesario acotar un poquito algunos aspectos básicos de teoría y de conocimientos que han influenciado, como lo es la reforma de 2008 en materia penal, que cambia en absoluto la forma de ver nuestro sistema penal, tanto el de adultos como para adolescentes, y que obviamente pues, los ajustes y modificaciones pues trajeron un cambio en el paradigma de cómo encaminar y de cómo desarrollar el procedimiento penal. Y bueno, esa reforma específicamente se realizó en el año 2008, aunque también debo comentar que aparejada con esta importante reforma se dieron dos más importantes que solamente trataremos de mencionarlas para que ustedes en su momento las puedan buscar y documentarse un poco más, porque también influyen de manera importante en el procedimiento penal para adolescentes. Me refiero al año 2011, a la reforma en materia de derechos humanos, que influye en absoluto en todos los temas, en todas las materias del derecho, y también la reforma de 2011 en materia de amparo, y que a la luz traería en el año 2013 una nueva ley de amparo. Esos tres cuerpos normativos, la reforma penal del 2008 que cambia el sistema inquisitivo por el sistema acusatorio, más la reforma de derechos humanos en 2011, más la reforma de amparo en 2011, traen como consecuencia una serie de modificaciones y ajustes que hoy en día influyen de manera importante en el sistema de justicia penal para adolescentes. De los aspectos básicos de la reforma 2008 en materia penal, pues diremos que el primero y más importante es el cambio en el sistema inquisitorio, ¿no? Que antes era inquisitorio y ahora es acusatorio y de corte oral. Ese es, digamos, que uno de las modificaciones más importantes, ¿no? Y que permitió al mismo tiempo, pues, esta reforma generar un Código Nacional de Procedimientos Penales único y que hoy en día opera en todo el país. Otro aspecto, pues digamos que esta reforma de 2008, pues significó, desde el ámbito quienes estudiamos el área del derecho, pues que ha significado un avance importante en materia de seguridad y justicia. Si bien es cierto, hoy tenemos una serie de cuestiones que todavía están en proceso de caminar bien, ¿no? Como la famosa prisión preventiva, ¿no? O la presunción de inocencia, que siguen siendo temas que hoy en día están en la mesa del debate, pero que considero que debemos darle oportunidad al sistema, porque pues, muchas de las modificaciones que se han hecho en este país, pues no se resuelven de la noche a la mañana, sino que implica un proceso de crecimiento, de cultura jurídica, para poder llegar a la implementación de un sistema que realmente funcione, opere y aplique de manera correcta la ley.
También otro de los aspectos que tenemos es que este modelo implicó cambio a diversos artículos de la Constitución, ¿no? Ellos tienen que ver, por supuesto, con muchos temas que implica el procedimiento penal, como lo comentamos hace un rato, con la prisión preventiva, ¿no? Con la implementación de medidas cautelares, con la modificación y la implementación de planes individuales de ejecución en el procedimiento de cumplimiento de las sanciones, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, podemos comprender que hubo reformas a los siguientes artículos. Por ejemplo, el artículo 16, ¿no? Que solamente, en este caso, solamente puede liberarse una orden de aprehensión por la autoridad judicial, ¿no? No como ocurría con anticipación. El juez de control, ¿no? Que tampoco existía, porque hoy en día pues sabemos que tenemos juez por cada una de las etapas, ¿no? El juez de control, que es el con el que se inicia propiamente el procedimiento, el juez de etapa intermedia o de juicio, el juez de juicio, ¿no? Y finalmente el juez de ejecución, que son las figuras que hoy en día aparecen con esta reforma a la Constitución en el año 2008. También en el artículo 18, pues bueno, se limita, por supuesto, la prisión preventiva bajo ciertas condiciones que me parece hoy en día que son más correctas para darle cumplimiento precisamente a lo que es el debido proceso, ¿no? También el artículo 19, pues, modifica que en el caso que ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder más de 72 horas. Es decir, tendrá que ponerse a disposición en ese lapso, si no, pues ocurren una serie de violaciones a los derechos humanos. Y también establece plazos para dictar autos, el auto de vinculación a proceso. Y otra parte importante de esta reforma de 2008 tiene que ver con los principios del sistema penal acusatorio violento. Bueno, ¿cuáles son ellos? Pues destacaremos algunos de los más importantes para que les sirva como contexto. Estoy explicando esto del procedimiento penal de 2008, la reforma, porque influye necesariamente, y muchos de los principios o de las condiciones que se aplican en adultos también son para adolescentes, aunque las condiciones son especiales, pero las etapas son las mismas, hay muchas similitudes, pero también hay bastantes distancias. Pero en lo que sí coinciden es en el caso de la aplicación de los principios del sistema penal de corte acusatorio y de corte oral. El primero de ellos es el de la publicidad. Hoy en día sabemos, y ustedes lo han visto en las noticias, que las audiencias son públicas a excepción de casos que ameriten que no sea de esa naturaleza. Y en el caso de adolescentes, no son públicas, por el contrario, son privadas. Solamente proceden en el carácter privado, público, cuando el adolescente lo autorice. Si lo autoriza, pues puede ser pública, pero de entrada en adolescentes, todas las audiencias son de carácter privado. Otro de los principios es el de contradicción. Aquí me parece que es uno de los avances más importantes del procedimiento penal, porque en el sistema anterior, pues casi todo era por escrito, ¿no? No había contacto con el juez, tú mandabas sus promociones por escrito, estabas pendiente de cuándo te contestaran, y así iban caminando los procedimientos. Entonces era un poco más tardado. Y el principio de contradicción lo que permitía es que en una audiencia, como todos los hemos visto en Estados Unidos a través de un jurado, con varios jueces, y presente el fiscal, y presente los abogados, y presente los acusados, pues se desahogaba todo en una audiencia. Ahora esto ya ocurre en nuestro país. Hay una audiencia donde está el juez, donde está el fiscal, donde está la parte defensora, donde está la víctima, donde está la persona señalada, acusada de un hecho que la ley tipifica como delito, y hoy en día así es. Y el principio de contradicción permite que tanto la fiscalía como representación social y el defensor debatan los argumentos y obviamente bajo ese principio de contradicción, pues tendrán que debatir y la ley les dará razón a uno de los dos. Eso significa lo que es el principio de contradicción. El otro principio de concentración es que se puedan desahogar en una misma audiencia los momentos del procedimiento penal. El de continuidad precisamente lo que busca es que no haya las trabas y el tiempo tan tardado que tenía con anterioridad el sistema inquisitivo, ¿no? Y finalmente,
Otro principio bastante importante en el nuevo sistema es el de la inmediación. ¿Esto qué significa? Que la norma constitucional y las demás normas que le derivan obligan a que los jueces estén presentes en todas las audiencias. Es decir, si no hay presencia del juez, no se puede desarrollar una audiencia. Esto lo mencionamos porque con anterioridad en el sistema anterior, pues el juez nunca estaba, ¿no? Es más, el propio tema lo llevaba hasta el secretario de acuerdos o algún auxiliar, etcétera, ¿no? Y hoy en día la ley obliga que quien deba impartir justicia deba estar presente desde el inicio y hasta el término. Y debe ser el mismo juez que conozca hasta el final. Pues bien, estos son una serie de principios que hoy en día pues tenemos en el nuevo sistema de justicia penal para adultos y también, por supuesto, para adolescentes. Entonces, grosso modo, esta es una de los temas que mayor impacto ha tenido en el caso del sistema para adolescentes. Y como se los comentaba con anterioridad, pues casi en su totalidad es muy similar al modelo de implementación para adolescentes. Por supuesto que trae sus condiciones muy especiales, por supuesto que las medidas de sanción son totalmente distintas a los adolescentes que en los adultos. El proceso de tratamiento también es bastante similar. Y bueno, pues esperamos que esto sea un panorama un poquito amplio de lo que corresponde a la implementación del procedimiento penal para adolescentes. Por otro lado, deseo comentarles que, bueno, en el caso de Veracruz, pues aquí tenemos o contamos con las autoridades correspondientes para llevar a cabo y desarrollar el procedimiento para adolescentes. Contamos con distintas figuras, en este caso, como lo comentaba hace un instante, pues tenemos las tres figuras de los jueces, que son los que participan básicamente en los diferentes momentos procesales, que es el juez de control, el juez de juicio, el tribunal de enjuiciamiento y el juez de ejecución, que es el que se encarga de la vigilancia y supervisión de la ejecución de las medidas de sanción. Y nosotros, que somos, digamos que ahorita estoy en calidad como jurídico representando la autoridad administrativa, que la autoridad administrativa es el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes, que se encarga de darle el cumplimiento a la ejecución de la sanción. Y esto lo realizamos a través de un plan individualizado de ejecución, en que consiste obviamente en todas las actividades que habrá de desarrollar el menor o el adolescente durante el tiempo que permanezca en el centro, a través de la psicología, la pedagogía, la antropología social, la medicina, la educación física, la nutriología, la capacitación, para efectos de poder permitirle un proceso de reinserción. Y en el caso específicamente de los tiempos para implementar este sistema de justicia penal para adolescentes, pues bueno, también ha tenido un desarrollo a lo largo de nuestro país, que mencionaremos al final, en el último apartado, en lo que se refiere propiamente a lo que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, como el último de los temas. Cerrando este segundo temario, este segundo tema, pues haciendo un recordatorio, solamente diremos que durante este proceso de implementación del sistema de justicia penal para adolescentes, además del contexto que ya explicamos, que ha influido en su integración, como lo son los tratados internacionales, como lo son los modelos ocurrentes de Estados Unidos, y desde luego las reformas que ya comentamos, que tienen su impacto importante y que eso ha servido como elementos para comprender este proceso que permitió la implementación del sistema de justicia penal para adolescentes. Agotado este segundo tema, pasaremos al tercero de ellos, que es el marco jurídico, y que obviamente considero que es uno de los temas más importantes, porque a ustedes les va a permitir comprender por qué es este sistema, por qué con tales características, por qué con tales principios. Obviamente esto obedece a un marco jurídico que enseguida trataremos.
Bien, para comprender lo que es el marco jurídico del sistema de justicia penal para adolescentes, digamos que habría que comprender tres esferas importantes, o tres ejes importantes en el ámbito jurídico. El primero es el tema de la Constitución, como el cuerpo normativo más importante de nuestro país, ¿no? Después, los tratados internacionales, que hoy en día, insisto, con el tema de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, adquieren el mismo nivel en importancia que la Constitución. Es decir, antes decíamos que en materia de supremacía constitucional, la Constitución estaba por encima de todas las normas. Bueno, hoy en día, con esa reforma de 2011 en materia de derechos humanos, los tratados internacionales están a la par de la Constitución, e incluso a veces puede estar por encima, dependiendo de aquel derecho que se tenga que dirimir. Entonces, y el tercer cuerpo normativo, o el tercer eje, o la tercera esfera, es la legislación nacional, ¿sí? Vamos a empezar con la Constitución, que insisto es el cuerpo más normativo, el normativo más importante en México. Después explicaremos lo respectivo a los tratados internacionales y finalizaremos este tercer temario con la legislación nacional respecto al tema de adolescentes. Bueno, respecto al marco constitucional, y que decimos que tiene que ver con la reforma en 2015, que obligó a la creación de un sistema especializado para adolescentes en la Federación y en los estados, y después la reforma del 2008 en materia penal, pues trajeron reformas a algunos artículos, específicamente el artículo 4 constitucional y el artículo 18 constitucional. Bueno, ¿y en qué consistieron estas reformas? La reforma al artículo 4 y al 18 constitucional. En el caso del cuarto, y vamos a referir, en el caso del artículo 4 de nuestra Constitución, pues vamos a referirnos sobre todo y específicamente, vamos a referirnos, en el caso del artículo 4, específicamente vamos a referirnos a los párrafos 9, 10 y 11, que es donde se contempla aquellas condiciones especiales del sistema para adolescentes. Y entonces se establece en nuestra Constitución que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior del menor, el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena todos sus derechos. Por eso hoy en día en la ley nacional, como explicaremos más adelante, está contemplado un catálogo de derechos, empezando por el interés superior del menor, como principio básico y como derecho principal de los menores y los adolescentes. También este mismo artículo 4 que se reforma, y obviamente es uno de los más importantes en el marco del contexto jurídico, del marco jurídico de este sistema, es que el Estado está obligado a otorgar todas las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Grosso modo, este artículo establece lo que hemos comentado, pero además indica como principio, del interés superior de la niñez, que este deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Entonces, digamos que este es la panacea o el punto primordial de este sistema con el que hoy contamos. Eso por cuanto se refiere en esta primera esfera de nuestra Constitución al artículo 4. En lo que respecta al artículo 18 constitucional, pues tendremos también que hubo una serie de modificaciones. La más importante es, que ya comentamos hace un rato, es que la Federación y los estados, como el caso de Veracruz, están obligados por la Constitución a establecer en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia penal para adolescentes, y obviamente que será aplicable a quienes se les atribuya la comisión o participación en una ley, en un hecho que la ley señale como delito, y tengan, pues obviamente, cierta edad, cumplidos 12 años y menos de 18 años de edad, que hoy en día
cuando lo veremos más adelante en la ley nacional, pues hay un rango de edad que contempla la ley nacional en 3 grupos etarios, ¿no? Entonces, es muy importante porque constitucionalmente dice nuestra Constitución, la Federación y los estados están obligados a crear un sistema propio, especializado para adolescentes. Pero además, otro más importante, y tiene que ver lo que les comentaba hace un rato, con la influencia de la reforma 2011 de derechos humanos. Dice este artículo de nuestra Constitución que este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para todas las personas, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Y aquí tiene que ver otro principio que también veremos con la ley nacional, que se llama autonomía progresiva. Es decir, que tiene que ver con el desarrollo y con el crecimiento que lleva en consecuencia un menor y un adolescente. Muy bien, pues con esta parte estamos abordando la primera esfera del marco normativo. Y referíamos a manera de recordatorio que se refiere a las modificaciones realizadas al artículo 4 y al artículo 18 constitucional. En la siguiente esfera, pues vamos a referirnos propiamente a los tratados internacionales que hoy en día están presentes en cada una de las líneas del sistema integral, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y entre ellos tenemos el primero de ellos, que es, digamos, uno de los cuerpos normativos internacionales más importantes para comprender el sistema de justicia para adolescentes, que es el que se conoce como la Convención de los Derechos del Niño. Este cuerpo normativo de bastante impacto e influencia en los sistemas del mundo. Este cuerpo normativo está integrado por 54 artículos, donde se hace un catálogo muy amplio sobre los derechos que tienen la niñez. Como punto principal podemos indicar que reconoce que los niños, refiriéndolos a los grupos de los 12 años a los menores de 18 años, son individuos, de acuerdo a esta convención, son individuos con derechos en pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho, por supuesto, a expresar de manera libre sus opiniones. También contempla un modelo básico para cuidar de la salud, la supervivencia y el progreso de la niñez. En el caso de este tratado internacional, siendo México un país firmante, pues desde luego que está obligado a la implementación. Y obviamente esto no solo implica a que sigan en consecuencia el cumplir estos derechos, sino que además deben remitir informes respectivos al Comité de los Derechos del Niño respecto a su cumplimiento. Entonces, por un lado, dice, estos son los derechos que deberás garantizar a la niñez en tu país, pero por otro lado debe estar informándome cómo está debido cumplimiento de esto. Entonces, me parece que es una de las normas internacionales de mayor impacto actualmente en los sistemas de justicia de adolescentes en el mundo. Y obviamente también en esta misma Convención de los Derechos del Niño se establece en el artículo 3 lo que conocemos como principio del interés superior del niño, de la niñez, y que obviamente también en el sistema es un principio básico que regula el sistema. Dejando la Convención de los Derechos del Niño, pasamos a lo que mencionamos en la parte del contexto, en el primer tema, a lo que conocemos como las reglas de Beijing, este cuerpo normativo de carácter internacional. Estas reglas mínimas, como lo mencionamos de allá del año de 1984, pues reconoce, de manera general reconoce que los jóvenes, por ser una etapa inicial del desarrollo humano, requiere una atención muy particular y una asistencia para su desarrollo físico, mental y social. Es decir, que a diferencia de los modelos tutelares o punitivos, este contempla que los menores y los adolescentes, por ser sujetos en proceso de desarrollo, es decir, que están en crecimiento, que aún no han madurado, requieren de un tratamiento especial. Por eso estas reglas permean en un sistema especializado como el que hoy contamos.
Y bueno, finalmente, ya abarcando estas dos esferas, la esfera de la Constitución con el artículo 4 y 18, los tratados internacionales, Convención de Derechos del Niño, las reglas de Beijing, bueno, vienen las directrices de Riad y otra serie de documentos internacionales, pues llegamos a a la tercera esfera, que es propiamente el sistema, en este caso, el sistema nacional, o sea, la normatividad de carácter nacional. Bien, en este temario cerramos con la legislación nacional de lo que es el marco jurídico constitucional, el marco de los tratados internacionales y el marco de la legislación nacional. Bueno, ¿y qué tenemos en el marco de la legislación nacional? Pues de entrada, y que vamos a ver ahorita ya de manera inmediata, en el último tema, lo que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que tengo entendido que este fue desarrollado en el primer bloque de este curso de taller, por lo cual no daremos a profundidad. Y con esta parte estaríamos culminando el tercer tema, que se titula Marco Normativo del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, y que grosso modo abarcó las tres esferas del ámbito jurídico. La esfera de la Constitución, artículo 4 y 18, la esfera internacional, los tratados internacionales, Convención de los Derechos de los Niños, reglas de Beijing, y culminamos con la parte de la legislación nacional, que es la Ley Nacional, que ahorita detallaremos, y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, para complementar en cierta forma o para enriquecer el temario 2, que implicó el proceso de implementación, y lo quise dejar esta parte en este último tema, porque consideré desde un aspecto personal y de formación que era importante en ese proceso de implementación acortar la influencia que ha tenido la reforma penal del año 2008. Entonces ahora sí, me voy a permitir hacer un recorrido muy breve del escenario nacional que ha llevado a que a partir de 2016 contemos con una ley nacional de sistema integrado. Pues decíamos que a partir de 2015, pues propiamente se realizó la reforma más importante que indicaba por primera vez que debiera desarrollarse un sistema especializado, un sistema integral para adolescentes con un tratamiento especial basado en los mecanismos internacionales que hoy en día regulan los derechos de la niñez, los derechos de los adolescentes, y que también tuvo su influencia con los modelos que hablamos de implementación en Estados Unidos y que trae como consecuencia basarse en aquel que brinda garantías o que es garantista para los menores y para los adolescentes. Y entonces con esa reforma, pues bueno, se inicia propiamente la creación del sistema. Y como hemos dicho con anticipación, 2008 tiene un impacto importante en este proceso de implementación por toda la serie de características, condiciones y cuestiones especiales que trae el procedimiento penal de corte acusatorio y oral. Y como también lo señalamos, pues el impacto importante que tuvo la reforma en materia de derechos humanos en el año 2011 y la reforma también en 2011 en materia de amparo. Y bueno, entonces llegamos propiamente hasta después de la implementación del sistema penal acusatorio, pues hubo exigencias, obviamente, para poder darle celeridad al tema de justicia para adolescentes. Y bueno, se vino a trabajo forzado, se trató, digamos que algo que impactó o que influyó en que saliera de manera pronta sin la revisión, quizás a lo mejor a mayor profundidad, como algunos estudiosos exigían, pues con la implementación de un Código Nacional único de procedimientos penales, pues obligó a que a la par saliera publicada la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y diremos que algunos que somos estudiosos de derecho, tenemos algunos comentarios sobre los pros y los contras, pero bueno, digamos, como dijeron los sabios, pues es lo que tenemos ahorita y con lo que tenemos que trabajar. Si queremos realizar reformas, tenemos que proponerlas, que argumentarlas,
para efectos de que le dé mayor funcionalidad a nuestro sistema. Bueno, ¿en qué consiste esta ley nacional? Voy a tratar de darles un panorama bastante básico para que haya una comprensión general sobre lo que esto implica y ya ustedes buscarán con detenimiento en el cuerpo normativo aquellos elementos que mayormente les llamen su atención. ¿Qué es lo que hace esta ley nacional? De entrada, lo que establece es uniformar criterios procesales y la dispersión normativa que existía. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues resulta que antes de la reforma de 2016, cada estado tenía su propia ley para adolescentes. En el caso de Veracruz existía aquella conocida como Ley de Responsabilidad Juvenil en el estado de Veracruz, la Ley de Responsabilidad Juvenil del estado de Veracruz. Y una diferencia que podemos citar entre la ley nacional y esta ley de responsabilidad juvenil, pues es tan solo en las sanciones, ¿no? En el caso de Veracruz contemplaba hasta 15 años y hoy las medidas de sanción en la ley nacional del sistema integral para adolescentes, pues la sanción máxima es la de 5 años, ¿no? Para el tercer grupo etario y bajo ciertos delitos. Entonces, solamente para distanciar. Entonces, esa diversidad, algunos estados tenían 10 años, otros estados tenían 20 años. Entonces, lo que hizo este sistema o esta ley es tratar de homologar esos criterios procesales y encauzar en uno solo a través de la ley nacional. También debo de mencionar que aun cuando hoy estábamos obligados a implementar la ley nacional del sistema de justicia penal, debo explicarles que si existe un procedimiento que haya nacido con anticipación a esta ley, pues deberá seguir su curso con la ley de responsabilidad juvenil. Esto no implica que los defensores puedan hacer uso o pedir la implementación de la nueva ley nacional, dado que les beneficia en mayor sentido. Pero bueno, este no es tema de análisis. Entonces, uniforma. ¿Qué otra cosa hace? Establece principios rectores del sistema integral de justicia para adolescentes. Algunos de ellos, por citarlos brevemente, el interés superior del menor como principio y como derecho básico en el sistema. Otro que a mí me llama la atención y que me agrada bastante destacarlo continuamente es el de autonomía progresiva. Esto es importante porque en la medida que comprendamos como operadores del sistema en el ámbito que nos encontremos, vamos a entender que autonomía progresiva se refiere que ese proceso de tratamiento que deba trabajar el adolescente debe iniciar con base a ese estado de desarrollo o crecimiento, la autonomía progresiva en que vaya teniendo. Entonces, obviamente, el tratamiento para cada adolescente es muy específico, es especial, es un traje a la medida y obviamente va a ser distinto por el tipo de joven, por el contexto social, por el tipo de delito. Entonces, es algo que se considera como parte importante, como parte relevante en su implementación. ¿Qué otra cosa establece? Bueno, pues que establece o favorece la colaboración y la coordinación entre todas las instancias, ¿no? Normalmente cuando luego desarrollamos política pública en nuestro país, pues son sesgadas o son fraccionadas, ¿no? Y cada quien hace las cosas por su lado. Este sistema, al ser integral, funciona con la participación de todos los operadores, ¿no? Y entonces, para que tenga un camino productivo y eficiente, pues debe haber una coordinación, una colaboración entre las distintas autoridades. Además, establece de manera muy clara cuáles son las atribuciones y cuáles son las funciones de los operadores del sistema. Establece artículos especiales, define quiénes son los operadores, define cuáles son sus atribuciones y cuáles son los términos en que pueden alcanzarse unas u otras autoridades para trabajar en favor de la niñez o de los adolescentes. Bueno, y como comentábamos al inicio, la base de este sistema, de esta ley, es el artículo 4 y el artículo 18 de nuestra Constitución. Otro de los aspectos básicos importantes que trae la implementación de esta ley nacional es que el internamiento no conlleva nada más al solo hecho de tener o mantener encerrado a un menor o a un adolescente, ¿no? Sino que se cambia el modelo para comprender que se trata de un proceso de tratamiento. Es decir, ¿esto qué significa? Que no se trata de tener encerrado a un adolescente para castigarlo y privarlo de su libertad,
sino se trata de comprender a través de los operadores del sistema que una persona permanecerá en un centro de internamiento para sufrir un proceso de tratamiento, como ya lo mencionamos hace un rato, un proceso de tratamiento a través de la psicología, de la pedagogía, de la antropología social, de la medicina, de la educación física, de la capacitación, para permitirle su proceso de reinserción. Entonces, de ahí la relevancia de cambiar el encierro o internamiento por el tratamiento. Esa es otra de las aportaciones importantes de ahí. Una más es que permite el nuevo sistema o la nueva ley o la ley nacional establece un trabajo multidisciplinario, como lo comentamos hace un rato. Plan individualizado de ejecución, que es el traje a la medida con el que se trabajará con el menor o el adolescente, pues permite el trabajo no solo de una persona, no un trabajo sesgado, sino un trabajo conjunto, como dice, un sistema sistemático, integral, que permita desarrollar todos los aspectos del adolescente a nivel psicológico, emocional, laboral, educativo, y que obviamente esto, en esencia, pueda contribuir a su proceso de reinserción social. Grosso modo, estas son las aportaciones más relevantes de la ley. Ahora, ¿cómo se compone cuál es su composición de esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes? Pues bueno, de entrada en números, cuenta con 266 artículos. Estos son los que la integran. Me han dicho por ahí algunos colegas de otros países que se les hace una ley bastante completa. Nosotros que estamos aquí opinamos cosas diferentes, pero bueno, eso son cuestiones meramente personales. Y cuenta con 16 transitorios. Respecto a los transitorios, pues creo que algunos ya rebasamos la vacatio legis de muchos aspectos, ¿no? Desde la armonización normativa, que no en todas las entidades todavía ha ocurrido, sino que están en proceso. Muchas de las autoridades administrativas están dependiendo todavía de SEGOV o de algunas áreas que no tienen que ver con la seguridad pública. Entonces, ese proceso todavía sigue en camino. Entonces, seguimos implementando, pero también hay que dar oportunidad, porque como en el caso del sistema penal para adultos, la reforma inició en 2008, y llevamos 10 años y todavía tiene sus asegúnes, pues esta ley nacional surgió en 2016, pues creo que debemos dar oportunidad a que pueda crecer y desarrollarse un poco más. Este cuerpo normativo, la ley nacional, pues está distribuida en 5 libros. 5 libros, en esos 5 libros se distribuyen los 266 artículos. El primero de ellos, el primer libro, habla propiamente de disposiciones generales. Bueno, ¿y qué son las disposiciones generales? Pues en esas disposiciones generales de este primer libro se hace un glosario de todos los conceptos o términos que se usan a lo largo de la ley nacional, cómo definir qué es un adolescente, qué es un adulto joven, qué es un plan individualizado de ejecución, qué es un plan de actividades, qué son cada una de las autoridades, entre otros elementos que es importante dejar claro. Segundo, este apartado o este libro primero establece los principios que rigen el sistema. Y tercero, establece los derechos a los que tienen, obviamente, pueden hacer uso los menores y los adolescentes. Grosso modo, esto es lo que integra el primer libro. El segundo libro habla de mecanismos alternativos de solución de controversias y formas anticipadas de terminación anticipada del procedimiento. Es decir, normalmente en una litis, pues obviamente el procedimiento es el que ya conocemos. Pero hay otros mecanismos que la propia ley contempla y que son de reciente implementación, con los cuales puede darse por terminada un procedimiento, o no iniciarlo, mejor dicho, ¿no? Estos mecanismos están recientemente siendo implementados, están avanzando poco a poco, recientemente se están desarrollando en adultos, en adolescentes todavía es muy escasa su utilización, pero seguramente en lo que viene del desarrollo del sistema, creo que estará fincado mucho, y mucho tiene que ver con estos mecanismos que me parece que son una cuestión bastante importante de poder resolver los temas sin llegar a juicio. Por cuanto al tercer libro, pues propiamente habla de todo el procedimiento para adolescentes. Como dijimos, comentamos hace un rato, pues igual que en el tema para adultos, hay 3 etapas en el procedimiento, ¿no? La etapa inicial, ¿no? La etapa intermedia, la etapa de juicio. Son las mismas etapas,
Hay algunas particularidades muy específicas respecto al procedimiento. Pues, como hemos dicho o comentado con anticipación, en el caso del principio de publicidad que opera para adultos, pues en el caso de adolescentes pues es distinto, porque las audiencias son de carácter privado, a diferencia de los adultos. Solo por excepción podrán hacerse públicas cuando sí lo autoriza el adolescente. Otra de las modificaciones, pues las sanciones son distintas también en adultos que en adolescentes. Las sanciones para adolescentes pues son bastante garantistas, porque insisto, la máxima es 5, ¿no? La otra mínima es de 3 años. En adultos, pues dependiendo del delito, las penas, las sanciones son bastante amplias. Por cuanto hace a ese apartado de las sanciones. Las figuras, pues normalmente casi son las mismas, ¿no? Digamos que eso también lo contempla este libro, propiamente lo que es el procedimiento, y también de manera muy específica, pues ya regula cuáles son las formas, las funciones, las condiciones en que deberá desarrollarse el procedimiento de adolescentes. El libro cuarto propiamente habla de la ejecución de las medidas. ¿Y a esto qué se refiere? Pues se refiere a las formas, a las condiciones, a los tipos de medidas. Hoy en día podemos comprender que hay 3 medidas. Las primeras son las medidas cautelares. Esas medidas cautelares son previas al juicio. Y hay una serie de variantes en su imposición. Como el curso taller lo dice, en el caso de estas medidas cautelares, pues las más conocidas hoy en día, pues es el asunto del famoso brazalete electrónico, ¿no? Que es una de las medidas cautelares que pueden imponerse a los adolescentes. Y por las demás existen medidas de sanción no privativas de libertad y medidas de sanción privativas de libertad. Igual, en el caso de las medidas no privativas de libertad, pues hay un catálogo que ya lo explicará nuestros compañeros en el módulo que les corresponda. Ahí les darán a conocer cuáles son las medidas no privativas, cuáles son el catálogo de las que existen y cuáles se están implementando en Veracruz. Y en el caso de las medidas privativas de la libertad, pues solamente en el catálogo que establece este libro cuarto de la ley nacional, pues solamente establece 3 medidas privativas. El internamiento, que es decir, estar en un centro de internamiento por una temporalidad específica, la estancia domiciliaria, digamos que es una especie de internamiento y su domicilio, y el semi-internamiento, que es el de venir ciertos días al centro a cumplir actividades. Pero básicamente la que se cumple es la primera, la de internamiento, y la de estancia domiciliaria. Y en el último libro, en el quinto libro, tenemos básicamente lo relativo a un tema que creo que es de suma importancia y que se conoce como la prevención de la delincuencia juvenil. En ese último libro quinto, pues la norma contempla algunos mecanismos, algunas sugerencias y condiciones en las cuales pueden los operadores del sistema y las autoridades coadyuvantes a realizar acciones que permitan la prevención de la delincuencia. Pues estimados amigas y amigos, con este último tema estamos concluyendo los 4 temarios o los 4 temas del segundo bloque, que es la implementación del sistema de justicia penal para adolescentes en nuestro país. Y a manera de recordatorio, pues solamente diremos que lo que hicimos en esta breve explicación, pues fue tratar de dar algunos elementos básicos que les permitan a ustedes comprender cómo llegamos a construir el sistema con el que actualmente contamos y que, insisto, bueno, pues tendrá que caminar un poco más adelante. Llevamos apenas 2 años de que se inició su implementación a raíz de la aparición de la ley nacional en el año 2016. Hoy hemos hecho un recorrido por el contexto de su implementación, es decir, aquellos mecanismos de carácter, aquellos mecanismos de orden internacional que han influenciado en su implementación, así como aquellas reformas que han influenciado en la creación del sistema. Después hicimos una breve semblanza del proceso de implementación que se ha desarrollado hasta llegar a lo que es la ley nacional. Posteriormente hicimos un panorama muy básico del marco jurídico, lo dividimos en 3 esferas: la esfera de la Constitución, artículo 4 y 18, la esfera de los tratados internacionales
en los cuales entra la Convención de los Derechos del Niño, las directrices de edad, las reglas de Beijing, entre otros cuerpos normativos internacionales, hasta llegar al marco normativo nacional, que es propiamente la Ley Nacional de la cual acabamos de hablar, y la Ley Nacional de los Derechos de las Niñas y Niños y los Adolescentes. Y finalmente concluimos con destacar aquellos aspectos que ha aportado esta aparición de la Ley Nacional, así como cómo están integrados los libros y qué trata cada uno de ellos. Pues les agradezco mucho el favor de su atención. Esperamos que esto que acabamos de revisar pues sea de utilidad para ustedes en el sentido de que puedan comprender y tener un panorama amplio sobre cómo opera el sistema de justicia penal para adolescentes. Muchas gracias.